Bueno, en este video vamos a resolver un problema de redes de intercambiador de calor, en la cual, ya sube un poco el volumen. En la cual nos dice que se tiene un proceso de 5 corrientes, la cual es realizar la construcción de una red de intercambiadores de calor. Bueno, este problema es de ingeniería de procesos. Entonces nos pide construir obviamente la red de intercambiadores de calor siguiendo los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Bueno, el paso 1, ya hasta eso no lo ahorraron. El delta T vale 10 grados Celsius. De hecho aquí se muestra. Ese ya nos ahorraron el paso, ya no tendremos que calcularlo. Entonces ya hasta aquí quedó. El paso 2 es construcción de del diagrama de cascada. Tenemos temperatura y tenemos de qué lado es. Este es del lado caliente. Y temperatura del otro lado y es del lado frío. Bueno, ¿cómo vamos a colocar las temperaturas? Vamos a analizar. Bueno, si del lado izquierdo me están pidiendo el lado caliente, las 4 temperaturas mostradas en la primer tabla nos muestran 4 temperaturas del lado caliente, es decir, son las de 250, 50, 200 y 120. Esas 4 temperaturas tienen que estar situadas de este lado. Y del lado frío, el resto de temperaturas que tenemos. Bueno, ¿cómo podemos armar este diagrama? El primer paso es poner qué corrientes son. Corrientes tenemos 5, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, hasta eso ya nos dieron la amabilidad de darnos el MCP. Uno es 10, otro es 5, en la corriente 3 es 12, en la otra es 10 y en la otra es 4. Perfecto. Después, ¿qué puede seguir? Ahora sí vamos a colocar las temperaturas. Vamos a irnos, yo de preferencia me voy de mayor a menor para no tener tanta complejidad en la construcción del diagrama. Tenemos temperatura de entrada, que son 250 grados. Esta es la primera temperatura. Como el delta T vale 10, estos 250 le voy a quitar los 10 de delta T y me va a dar la temperatura del lado frío en esta misma fila, lo cual son 240. Ahora me voy con 200. Con 200 lo coloco debajo del de 250 y a este le quito 10 y me va a quedar 190. Aquí podemos ver, corrimos con suerte. ¿Por qué corrimos con suerte? Al momento de quitarle 10 a 200 nos queda 190. Ese 190 va del lado del frío y por ende ya tenemos estas dos temperaturas ocupadas. Ya resolvimos los problemas para 250, para 200 y para 190. Ahora, ¿qué nos queda? Irnos con la siguiente temperatura, que es 150. 150 está del lado del frío. Entonces, si yo quiero saber qué temperatura hay del lado caliente, a esta temperatura le voy a sumar el delta T para saber qué temperatura hay del lado caliente. Y son 160 grados. Tomen esto, digamos, como tip. Si tienen la temperatura del lado caliente y conocen el delta T, esa temperatura réstenle el valor del lado del delta T. Es decir, por ejemplo, 250 le resto el valor del delta T, puedo conocer la temperatura del lado frío. Si conozco la del lado frío pero no conozco la del caliente, en vez de restar el delta T que tenemos, es sumarlo. En vez de restar es sumar si queremos del lado frío al lado caliente. Bueno, ya una vez resuelto esto, nos vamos a la siguiente. Tenemos, vuelvo a reiterar, 150 grados. Está del lado frío y yo quiero saber qué temperatura hay del lado caliente. Le sumo el valor de delta T para saber. Y bueno, tenemos que son 150 más 10 y son 160. Después me voy a la siguiente temperatura, que es 120. El 120 está del lado caliente. Entonces bajo, pongo la temperatura que son 120 y digo, ahora a este le tengo que quitar 10 para saber cuánto tengo del lado frío. Y 120 menos 10 nos dan 110. Ahora, como nos podemos dar cuenta, ya terminamos el lado caliente. No
Nos falta la de 50 grados, pero esa poco a poco se va a ir construyendo. Ahora, vámonos al lado del 100. Como ya resolvimos 120, el siguiente número de mayor a menor es 100. 100 está del lado del frío. Para saber qué temperatura debo tener del lado caliente, le sumo 10. Y bueno, tenemos aquí que son 100, más el 10 que tenemos son 110. Y bueno, ahora, ¿qué temperatura tengo del lado frío? Son 90. 90 tengo del lado frío y hacemos el mismo procedimiento. 90 más 10 son 100. Me voy a la otra que son 50. 50 está del lado caliente, aquí coloco 50. Menos 10 son 40 grados Celsius del lado frío. Con esto ya construimos el diagrama de cascada, sin contar los números que tenemos en medio, que son la potencia, que ahorita lo voy a explicar. Ya tenemos construidas corrientes, MCPs y temperaturas del lado caliente y temperatura del lado frío. Ahora, ¿cómo obtenemos estas potencias que se nos aparecieron aquí de repente? Bueno, esas potencias más bien yo las considero como calor cedido u obtenido de un intercambiador o de un lugar. Para ello podemos contar con esta pequeña formulita, que es el MCP por el delta T. Ay Dios, híjole, ya me bloquearon aquí. Bueno, es temperatura 1 menos temperatura 2. Vamos a colocar así que ese es el delta. Bueno, ¿cómo calculo las potencias de cada bloque que está situado? ¿Cómo calculé estas potencias? Sencillo. Yo tengo el MCP situado. Para saber cuál es el delta, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que irme de arriba hacia abajo. Entonces vamos con la corriente 1. La corriente 1 de arriba hacia abajo, bueno, está desde 250 hasta 50, pero tengo que hacer el cálculo por niveles. Para eso construí una columna de niveles y me indica el nivel A, B, C, D y F. Bueno, vamos a calcular la potencia en el nivel A de la corriente 1. Tenemos nuestro delta de temperatura que son 250 menos 200. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Sería los 250, vamos a hacer un ejemplo, digámoslo así. O vamos a construirlo de este lado. Bueno, vamos a ponerle potencia de nivel A, corriente 1. ¿Cómo lo calculo? Sencillo. ¿Tengo el MCP? Sí. Lo multiplico por el primer delta, que son los 250 grados que tenemos al principio, menos los 200 grados. Esto es del lado caliente. El mismo procedimiento se hace del lado frío. Y voilà, tenemos la cantidad de 500, que son los 500 kilowatts que tenemos aquí. Ahora para el segundo, que sería la potencia de nivel B de la corriente 1, sería igual a hacer lo mismo. Tenemos el MCP, que son 10, por la temperatura, la primera temperatura que son 200, menos 160. Igual tenemos la cantidad de 400 kilowatts. Lo mismo se realiza para cada uno de los niveles. Siempre hay que restar el de arriba menos el de abajo, y una vez que tengamos el resultado se multiplica por el MCP. Por eso puse aquí esta pequeña formulita. Este es para cálculo de potencia. Cálculo de potencia. Bueno, lo voy a poner aquí, así. Este es para el cálculo de potencia, que yo lo simbolizo con la letra Q, que es el MCP por el delta T. Y nos da todos estos resultados. Ok, vuelvo a reiterar. Y para obtener el delta de aquí, en este caso, si nos vamos por niveles sería la temperatura del de arriba menos el de abajo y multiplicarlo por el MCP. Esa es la primera potencia del primer nivel. Lo mismo se realiza para el segundo, para el tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Sale?
Por ende, bueno, pues vamos a seguirle paso a pasito. Aquí sería, como ya calculamos la potencia del nivel A, ahora vamos al nivel B, que sería el MCP por la diferencia de temperaturas, que es 200 menos 160. Ahora, nos vamos a ir con las demás potencias. Ahora es la potencia del nivel C, corriente 1. Entonces sería igual MCP por los 160 grados que tenemos en la parte de arriba menos los 120 que tenemos en la parte de abajo. Y tenemos que son 400. Y así nos podemos seguir con cada una de ellas. Este mismo procedimiento ocurre en la corriente 2, en la corriente 3, en la corriente 4 y 5. ¿Ok? Bueno, este pequeño ejemplo sirvió para que ustedes, usuarios, puedan realizar los cálculos de potencia para cada una de las corrientes en cada nivel. Y bueno, esto sirvió para que no se les dificultara tanto. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente paso, que es la construcción de las líneas de servicio. Bueno, aquí tenemos del lado izquierdo servicio de calentamiento, del lado derecho servicio de enfriamiento, y aquí vamos a construir nuestras líneas de servicio, que son de niveles, que son con niveles, que es el primer nivel, que es el nivel A, B, C, D, E, hasta el F. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos calcular en sí la potencia, digamos, neta o potencia, o sea, diferencia de potencia, podemos decirlo, en cada nivel? Bueno, aquí en el nivel A tenemos que son 500 kilowatts menos la cantidad que tenemos aquí. Al parecer no tenemos nada. Bueno, lo voy a explicar cómo se calcula. Aquí voy a poner cálculo de diferencia de potencias, podemos decirlo, en cada nivel. Y el cálculo se realiza así. Es potencia del lado caliente menos la potencia del lado frío. Y bueno, de esta manera se calcula la diferencia de potencias en cada nivel para nuestras líneas de servicio. Bueno, en este caso en el nivel A tenemos que son 500 kilowatts. Y de aquí pues ya no tenemos nada, ¿verdad? 500 kilowatts. Le voy a sumar los kilowatts de la corriente 2 para que me dé la potencia del lado caliente total. 500 más 0, pues 500. Menos, pues 0 del lado frío, ¿verdad? Entonces es 500 menos 0, 500 kilowatts. Del lado B tenemos que son 400 kilowatts. A esto le voy a sumar la cantidad de kilowatts que tengo de la corriente 2 para saber su potencia del lado caliente total. Es 400 más 200 son 600. Y le resto la potencia total del lado frío, que son 400 más 160, que son 560. Hago la resta y me da 40 kilowatts. Para que más o menos me entiendan, vamos a hacer ejemplos. Aquí nivel A serían los 500 kilowatts que tenemos situados en esta parte. Y del otro lado no tenemos nada, entonces se queda como tal. Nivel B. Aquí tenemos que son los 400 kilowatts de este lado más los 200 kilowatts que siguen, que son de la corriente 2, y luego es menos los 400 kilowatts que tenemos de la corriente 4 menos los 160 kilowatts de la corriente 5, y esto nos da de 40. Nivel C, voy a poner ya de una vez todos los niveles que vamos a calcular: nivel D, nivel E y nivel F. Bueno, ya teniendo todo eso, ahora nos vamos al nivel C. Son los 400 kilowatts más los 200 kilowatts menos los 480 kilowatts de la corriente 3 menos 400 kilowatts de la corriente 4 menos 160 de la corriente 5.
y tenemos que son menos 440. Nivel D. Nivel D tenemos 100 kilowatts de la corriente 1, más 0 de la corriente 2, pues es 100, ¿verdad? Menos, ahora me voy con el signo menos, que son para el lado frío, 120 kilowatts de la corriente 3, menos 100 kilowatts de la corriente 4, menos 40 de la corriente 5. Y me da menos 160. Lo mismo vamos a hacer para el nivel E, que son 100 kilowatts, más los 0 de la corriente 2, pues es 100, menos 0 de la corriente 3, pues no afecta, sigue dando 100, menos lo de la corriente 4, que son 100, menos 40 de la corriente 5, y son menos 40. Y después me voy con el nivel F. El nivel F son 500 de la corriente 1 menos 200 de la corriente 5. Y son 300. Esta cantidad de kilowatts están presentes dentro de la caja. Entonces, desde aquí, desde este momento, debemos saber en dónde vamos a obtener el punto de pliegue. Aquí ya está explícito, ya hasta di la respuesta. De hecho, ayer me enfoqué en hacerlo. Ayer y antier. Pero bueno, ya aquí les voy a explicar cómo se obtuvo ese punto de pliegue. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos la primera caja, la caja A o nivel A. Tiene 500 kilowatts de potencia. Este reparte los 500 kilowatts. Bueno, este no reparte, este suma sus 500 kilowatts con el nivel B, que son de 40. Y entre estos dos se obtiene una potencia de 540 kilowatts. Bueno, estos 540 kilowatts le va a restar al nivel C, que son menos 440 kilowatts. Entonces, tenemos 540 kilowatts entre los primeros dos niveles, menos los kilowatts del nivel C son 100 kilowatts. Estos 100 kilowatts se los va a restar a los del nivel D, que son menos 160 kilowatts. Entonces tenemos 100 menos 160 kilowatts son menos 60 kilowatts. ¿Qué quiere decir esto? Estos 100 kilowatts restantes no los puede ceder completamente al nivel D, ya que este nivel va a requerir de más potencia. Entonces, como requiere de más potencia, estos 100 kilowatts se los suma al nivel D y pues el nivel D va a requerir de más. Es decir, vamos a hacer aquí en este espacio que coloqué, potencia requerida en D. Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle así. Uy, no puedo. Bueno, potencia requerida en D, se da por hecho. Tenemos los 100 kilowatts que están en este lado, menos los 160 que son del nivel D. Son menos 60. Quiere decir que le hacen falta 60 kilowatts al nivel D para poder tener su potencia completa. ¿De dónde vamos a obtener los 60 kilowatts? Del servicio de calentamiento. En este momento, como se requirió más energía en el nivel D, en este momento se obtiene un punto de pliegue. Quiere decir que una vez que un nivel requiera más energía de otro sitio, puede ser del servicio de calentamiento en este caso, ahí se inicia el punto de pliegue. Aquí comienza el punto de pliegue. Ahora nos vamos al nivel E. El nivel E dice que le hacen falta 40 kilowatts. ¿De dónde va a obtener 40 kilowatts? Igual del servicio de calentamiento. Aquí obtenemos otra vez otro segundo punto de pliegue. ¿Cuántos puntos de pliegue pueden tener como máximo una red de intercambiadores? Los puntos que lleguen a salir. Esa es la respuesta. Ahora sí que si tenemos un problema de más niveles y salen más puntos de pliegue, pues obviamente pues nuestra red de intercambiadores va a estar inmensa. Pero bueno. Aquí vuelvo a reiterar, el nivel E necesita 40 kilowatts. ¿De dónde los va a obtener? Del servicio de calentamiento. Se obtiene otro segundo punto de pliegue y nos vamos al nivel F. El nivel F tiene 300 kilowatts, pero como nadie le está cediendo, nadie le está quitando potencia a ese nivel o nadie le está cediendo en nada,
Estos 300 kilowatts, dice yo, ¿para qué los tengo, verdad? Mejor los cedo al servicio de enfriamiento. Y todos felices y contentos. Bueno, ahora vámonos al paso 4, que son el cálculo de intercambiadores de calor mínimo en cada red, arriba y debajo del punto de pliegue. Aquí queda aclarar algo. El número de flechas que situemos en cada red, digámoslo así, es el número de intercambiadores de calor que vamos a obtener. Bueno, aquí voy a corregir, me comí una aleta. Ya está. Bueno, vamos a colocar nuestra primer red, que es arriba del punto de pliegue. De hecho, es arriba del punto de pliegue 1. Aquí los coloqué de manera numérica. Bueno, aquí tenemos corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5 y el servicio de calentamiento. Como podemos darnos cuenta, si nos regresamos al diagrama de cascada, la potencia total de la corriente 1 arriba del punto de pliegue es la suma de todas las potencias obtenidas en cada nivel. Es decir, es 500 más 400 más 400 más 100. La suma nos da, si no mal me equivoco, 1400. Nada más es cuestión de sumar 500 más 400 más 400 más 100. Y son 1400. Bueno, yo una vez obtenido esto, decimos son 1400 kilowatts en la corriente 1. En la corriente 2, ¿cuánto tenemos? Son 200 más 200. Son 400. En la corriente 3 son 480 más 120, que son 600. En la corriente 4 son 400 más 400 más 100, que son 900. Y de la corriente 5 son 160 más 160, que son 320, más 40, 360. Y el servicio de calentamiento. Bueno, ¿cómo puedo repartir cada potencia? Bueno, la corriente 1 tiene 1400 kilowatts y la corriente 3 requiere de 600. Entonces los 1400 kilowatts de la corriente 1 los puedo repartir a la corriente 3 sin problema. Solo reparto 600. 1400 menos 600 que repartió la corriente 1, le quedan 800 kilowatts. Ya repartió los 600 kilowatts. Ahora, ¿dónde va a ceder los otros 800? Ah, pues a la corriente 4. A la corriente 4 es a donde va a ceder los otros 800 restantes. Pero a esta corriente le sobran todavía 100, o sea, le faltan 100 de potencia. 100 kilowatts de potencia le falta a la corriente 4. Entonces, a la corriente 2, que tiene 400 kilowatts, le va a repartir 100 a la corriente 9. La corriente 1 le repartió 800, le hace falta 100 a la corriente 4. ¿De dónde los va a tomar? De la corriente 2. La corriente 2 reparte 100 y este se queda con 300. La corriente 2 reparte sus 300 a la corriente 5, pero a la corriente 5 le hace falta 60. ¿De dónde tiene esos 60? Del servicio de calentamiento. Vuelvo a reiterar, número de flechas es número de intercambiadores de calor. Por ende tenemos 5 flechas, es decir, 5 intercambiadores de calor. Lo mismo ocurre en la red 2. La red 2 dice arriba del punto de pliegue 2, pero también hay que aclarar que es tanto arriba del punto de pliegue 2 como por debajo del punto de pliegue 1. Aquí lo voy a aclarar para no confundir. Arriba del punto de pliegue 2 y debajo del punto de pliegue 1. Tenemos en ese aspecto a la corriente 1, la corriente 4 y la corriente 5. Y bueno, la corriente 1 son 100 kilowatts que tiene entre los dos pliegues. La corriente 4 tiene también 100 watts entre las dos corrientes y la corriente 5 solo tiene 40. Ay, pobrecito. Bueno, aquí vamos a colocar nuestras cajas, digamos, de corriente. Es corriente 1, corriente 4, corriente 5 y servicio de calentamiento. Bueno, la corriente 1 tiene 100 kilowatts. Como este le puede ceder los 100 kilowatts a la corriente 4, ya tenemos una flecha concluida. Pero la corriente 5 le falta potencia. ¿De dónde la va a obtener? Del servicio de calentamiento. Número de flechas, número de intercambiadores de calor. ¿Cuántas flechas tenemos? Son 2.
Entonces tenemos dos intercambiadores de calor. Bueno, ahora vámonos a la que sigue. Debajo del punto de pliegue 2. Tenemos a la corriente 1, que son 500 kilowatts de potencia, y a la corriente 5, que son 200. Bueno, entonces vamos a construir nuestras cajas de corriente, que son corriente 1, corriente 5 y servicio de enfriamiento. Aquí entra el servicio de enfriamiento, y eso se puede ver en la construcción de líneas de servicio. Bueno, aquí tenemos corriente 1 que tiene 500 kilowatts. Fácil le puede repartir a la corriente 5 que requiere 200. Al final le quedan 300 kilowatts a la corriente 1. Pero esta, ¿dónde los va a dejar? ¿Dónde piensa abarcar esa potencia? Ah, pues en el servicio de enfriamiento. Y bueno, hasta aquí la primer parte de nuestro problema de redes de intercambiador. Este video lo voy a hacer por dos partes. Pueden seguirme en mi red social, que es Iván Pérez, en Facebook. Y en YouTube también me llamo de la misma manera, Iván Pérez. Voy a estar subiendo en ese canal de YouTube, que es Iván Pérez, problemas de ingeniería química, de matemáticas, de física, de lo que ustedes gusten. Pero bueno, hasta aquí la primera parte de este problema. Continuaremos después con la segunda parte. Hasta luego.